La educación nos mueve y es parte de todos. Alejandro y Juan Pablo lo saben y no dejarán tarea pendiente. Actualidad, contingencia e interesantes invitados es lo que llega a Radio Gestión Didáctica. Bienvenidas y bienvenidos. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro nuevo episodio de Tarea Pendiente. Hoy estamos acá reunidos junto a Alejandro, comenzando un nuevo ciclo que hemos ido trabajando de las políticas públicas en primera infancia. Y el día de hoy estamos muy contentos de tener acá a una gran invitada con nosotros, con una gran trayectoria, quien está trabajando de una manera muy fuerte en la consolidación de los aprendizajes, sobre todo en la educación. El día de hoy nos va a acompañar en esta reflexión sobre la primera infancia Enriqueta Jara Illanes. Ella es educadora de párvulo, licenciada en educación, magíster en evaluación de los aprendizajes y doctora en calidad educativa dado por la Universidad de Barcelona. Ella cuenta con una experiencia en un aula infantil muy extensa, es docente universitaria, fue la jefa de división de políticas educativas, trabajó en el desarrollo de las nuevas bases curriculares de este nivel y en el marco para la buena enseñanza, entre otras políticas para la infancia. Actualmente trabaja en la dirección de posgrado de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la Universidad Andrés Bello, además de tener una vasta experiencia como investigadora contando con proyectos Fondesit en la temática de infancia. Pero para comenzar, como siempre, le voy a dar el pase a mi compañero de programa de Tarea Pendiente. Así que bienvenido, Alejandro, ¿cómo estás? Hola Juan Pablo, muy bien, feliz aquí hoy día en un día de abril, hace un poco de frío ya acá en Santiago, para que aquellos que nos escuchan que están, digamos, en las otras regiones del país, ya estamos entrando ya con los fríos que se echaban de menos, pues ya entre tanto calor que hacía, la verdad es que hoy día vamos cambiando poco a poco y entrando a estos fríos. Bueno, contento de estar con Ketty, ya en la confianza, ¿cierto? Ella es la directora de posgrado, ¿cierto?, de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la Universidad Andrés Bello, nuestra casa de estudio, hay que decirlo, así que con mucha energía estamos ahí partiendo este programa. Pues bien, hemos estado conversando, como tú muy bien decías, Juan Pablo, en función de la primera infancia. La verdad es que es un tema que nos interesa mucho, hay muchos aspectos también que desconocemos, que hemos ido aprendiendo, y la idea no siempre es conversar de aquellos temas que uno puede saber, sino que muy por el contrario, la idea es poder entrar en discusión, conversación con nuestros invitados respecto de temas que a veces desconocemos y que son tan relevantes para la política educativa del país. Entonces, quiero partir, Enriqueta, Ketty, ¿cierto? Con una primera pregunta, más bien abierta en términos de, hemos estado escuchando nosotros en los últimos meses respecto a las políticas de reactivación, ¿cierto? La necesidad de el desarrollo profesional docente, entre otras cosas. Entonces, queremos invitarte a que nos cuentes un poco cómo visualizas desde tu experiencia también esta política de reactivación, cómo esta política de reactivación se vincula con la primera infancia. ¿Qué aspectos has visto tú? ¿Cuáles no se ven? Que nos cuente un poco de historia, etcétera. Katie, queremos partir preguntándote esas cosas y que también tienen que ver con tu experiencia al respecto. Oye, sí, buenos días. Un agrado estar con ustedes acá, no solo porque nos conocemos en el ámbito, ¿no es cierto?, de desarrollo profesional, sino que también porque me gusta mucho que estén interesados en infancia. Es un tema que cada día adquiere mayor protagonismo porque hemos dejado de pensar que la vida comienza después de los 14 años para los ciudadanos, sino que también se gesta, se genera y se desarrolla esencialmente en la primera infancia. Por lo cual, que investigadores como ustedes estén pensando en la infancia, a mí me parece muy interesante y feliz de estar acá acompañando en esta conversación, conversando, viendo un poco la historia, viendo también las perspectivas, como ustedes han dicho muy bien, y bueno, y deseándole lo mejor de los deseos a esta infancia que está floreciendo estos últimos años. Yo diría que básicamente la educación parvularia es de larga data.
no es un nivel educativo que surge hace poco tiempo. O sea, incluso, fíjense ustedes que el mayor foco de desarrollo lo tuvo a partir justamente de educadoras que trabajaban en la Universidad de Chile, es decir, tiene una connotación altamente universitaria también. Y por lo tanto también eso hace que esté muy ligada a la construcción de conocimiento, a que decisiones que se han tomado respecto a la infancia sean bien fundamentadas a partir de paradigmas que dan cuenta y que apoyan a este desarrollo y a esta mirada del niño y la niña, y que finalmente entonces sea un nivel educativo que estamos muy contentos que cada día adquiera mayor protagonismo, porque ciertamente, y no solamente lo dicen los investigadores, ya lo decían, fíjense ustedes, ya lo decían los precursores de la educación parvularia, Froebel, las hermanas Agassi, hay un conjunto, Dewey, hay un conjunto de autores que ya apalancaban a la infancia como uno de los elementos esenciales para el desarrollo de las personas. En ese tiempo ya se hablaba de eso, cuando todavía había una corriente que decía que el niño era un adulto en miniatura, donde lo que tenía que hacer es apurarse rápidamente para ejercer en propiedad el ser adulto, pero que de niño tenía que tener comportamientos ya avanzados como un adulto. Fíjense lo que ha significado ese paradigma y ese cambio y ese desarrollo a estar hablando hoy día de lo que ustedes decían al comienzo, los niños protagonistas de su infancia y de su desarrollo y tomando decisiones desde la primera infancia. Entonces, aquí, primero decir entonces que en este contexto histórico no podemos dejar de pensar y decirlo y compartirlo también con quienes van a participar de esto, ¿no es cierto?, como escucha o con preguntas, no lo sé. Decir que la infancia hoy, no solo hoy está de moda, sino que estuvo de moda también. Y hubo un momento en que fue perdiendo ese protagonismo. Se empezó a hacer una situación de adulto céntrico, donde el adulto pasó a ser, porque claro, tenía mayor injerencia en la toma de decisiones, ¿verdad? Hacía mayores aportes seguramente. Entonces la infancia se quedó como simplemente una mirada de niñitos que tenían que pasar y niñas que tenían que pasar luego esa etapa. Y más bien estaba centrado en un paradigma de un adiestramiento en un minuto de habilidades. ¿Ya? Y ahí, ¿Ah? Y ahí quiero hacer una consulta, Enriqueta. Desde Chile, nuestro país, ¿cuándo efectivamente empieza a tomar en la agenda de las políticas públicas la primera infancia, un aumento en la cobertura, un aumento en su desarrollo? ¿Cuándo Chile lo incorpora como una prioridad? Mira, cuando el año 1944 aproximadamente, que lo recuerdo, en la Universidad de Chile comienzan a gestarse estas miradas de la educación parvularia y del niño visto, como estamos diciendo, comienza ya a darse un fuerte énfasis. Y fueron, pero muy paulatinamente creciendo estos aspectos, pero básicamente, como yo decía al comienzo, las respuestas eran dadas a un niño que no podía pensar, a un niño que no podía tomar decisiones, a un niño que no tenía conocimiento y por lo tanto no era válido, sino que solamente recibía un conjunto de modos de comportamiento, porque era finalmente una persona que no podía realmente responder. Y se miraba así la infancia. Entonces, en el fondo, fue objeto de políticas públicas que lo pensaron, que lo miraron, pero siempre de esta mirada adultocéntrica, siempre mirando a ese niño, ¿no es cierto?, que no piensa, ese niño que no toma buenas decisiones, a ese niño que tiene que llegar a ser adulto pronto, ojalá, para que realmente tome las mejores decisiones para sí mismo y para el entorno. Hoy día tenemos una mirada absolutamente distinta. Entonces, el modo en el cual, frente a tu pregunta, la infancia ha sido importante, yo diría que en todo momento ha tenido quienes han pensado la infancia. El modo en que la han pensado, los paradigmas que estaban detrás, la mirada de la infancia que estaba detrás, era la que hacía la diferencia. Entonces,
cuando yo estoy mirando que el niño realmente es un adulto en miniatura, por lo tanto lo que importa es que crezca luego, los recursos que pongo ahí, el foco que pongo ahí es distinto a lo que hoy día tenemos. Hemos ido avanzando, después, bueno, más adelante se tomaron medidas como el niño, ¿no es cierto?, y un medio litro de leche que se le aseguraba todos los días desde un punto de alimentación, y cada uno de los gobiernos fueron tomando medidas en torno a la infancia, pero desde las propias miradas que ellos tenían de la misma, ¿ya? Hasta llegar a estos últimos años, yo diría, alrededor del, sé, del 2000, viene todo este cambio, esta mirada con personas como la Victoria Peralta a nivel nacional, básicamente, con todas las influencias de científicos a nivel del mundo que comienzan a señalar que la infancia tiene que tener derecho, que la infancia en sí misma tiene un valor, que el valor de la infancia es fundamental para los adultos que van a ser mañana. Entonces se comienza a abrir una nueva mirada de los niños y de las niñas y comienza entonces ahora a pensarse de otra manera la infancia y comienzan a surgir las políticas educativas en torno a la misma. Comienzan a desarrollarse, a tomar decisiones en función de esta nueva mirada del niño y de la niña. Niños que pensaban, niños que tienen derecho, niños que son sujetos de derecho. Y ahí este marco que habla de aquello que es el niño y la niña, las posibilidades educativas que ellos tienen, la posibilidad de la felicidad, a tener buenos espacios de trabajo, bueno, comienza a gestarse a partir de los desarrollos, del desarrollo de los derechos del niño. Y Chile los toma y comienza a darle esa relevancia. Y ahí comienza un increciendo en términos de esta mirada de la política, pero todavía la educación parvularia muy centrada en el asistencialismo, ¿ya? Como educación, como educación. Esta mirada que los niños y las niñas, como decíamos, necesitan esencialmente tener cubiertas sus necesidades, pero no así cubierto su derecho al pensamiento, el que tengan las posibilidades de tomarse, por ejemplo, ideas, decisiones. Eso no estaba de hecho. Y comienza, bueno, es una lucha larga, es un camino largo que estoy resumiendo desde esta mirada del niño, ¿no es cierto? Como más bien un niño que tenía que escuchar al resto, que tenía que desarrollarse solamente y una base más piagetana de su desarrollo, hacia hoy día en que estamos hablando de un niño que piensa, que tiene que tomar decisiones, que es sujeto de su aprendizaje, que es sujeto de derecho y que por lo tanto la educación debe cumplir con las mismas formas de calidad que la que tiene la educación en los otros niveles. Y en eso estamos hoy día, en eso está la educación parvularia, tratando de asegurar eso, pero esto viene en un camino, como les decía recién, que fue creciendo desde estas medidas que se tomaban para que el niño pudiera desarrollarse mejor y ser más protegido por los adultos, a este niño que emerge hoy día y que es un niño que opina, un niño que se le respeta o se le intenta respetar la opinión al interior del aula, que es capaz de generar también sus propias formas de aprender y de compartir con sus amigos o sus compañeros, y eso está modificando hoy día. Bueno, a mí me tocó trabajar en el ministerio el 2014, ¿Ya? y comienza en ese minuto, en el gobierno de la presidenta Bachelet, comienza un inmenso interés por la infancia y por responder a estas necesidades. Entonces se comienza a revisar lo que había hasta ese minuto que teníamos, sí, es importante que lo digamos, el 2001 surgen las primeras bases curriculares para los niños y las niñas de la educación parvularia. Y ese estuvo a cargo de Victoria Peralta, quien trabajó en el ministerio en esa línea también y diseñó y comienza a ver el niño como persona, el mismo como sujeto de derecho, el niño desde esta mirada que lo pone, ¿no es cierto?, en un lugar destacado y por lo tanto objeto de que realmente pensemos en él, pero sujeto también de tomar sus propias decisiones. Eso lo hace ella. Y ella le da ese primer bagaje académico y que se trasluce en unas bases curriculares. Es decir, ¿qué tiene que aprender el niño y la niña que accede a la educación parvular? Y hoy día, el avance, que hoy día tenemos unas nuevas bases curriculares que surgen, como yo les decía, con el gobierno de la presidenta Bachelet,
que comienza justamente a señalar estas ideas, a decir, bueno, esto no es solo un niño, ¿por qué en el mundo están hablando de una mirada distinta? ¿Qué está pasando en Chile con ellos? Y comenzamos a mirar por dónde podríamos realmente empezar a aplicar esta mirada, estos nuevos paradigmas que estaban hoy día sosteniendo y afirmando lo que es el sentido de la infancia. Sí, Y consideramos que una de las políticas... sí, te escuchamos, pero si termina yo después te interrumpo. Una de las políticas esenciales entonces surge en la idea del niño como sujeto de derecho. Una cuestión que uno dice, oh, bueno, pero es obvio, es sujeto de derecho. Pero ¿qué entendemos por sujeto de derecho? La mirada reduccionista es que tenga alimentación, que tenga espacios de juego, ¿no es cierto? Y que realmente esté en un ambiente que sea protegido. En esta mirada que estamos haciendo nosotros lo consideramos ahí al niño como ciudadano. Fue una discusión, y esto a modo de contarles un poco la cocina de esto, fue una situación que claramente significó también un inmenso diálogo a nivel nacional, porque el niño ciudadano, siempre teníamos la idea que los ciudadanos somos aquellos que tenemos derecho a voto, ¿no es cierto? A los 18 años Chile decide que tú tienes derecho a voto y por lo tanto te conviertes en un ciudadano capaz de definir y querer y promover políticas, deseos e intenciones para un mejor país y para ti. Y aquí estábamos hablando de niño ciudadano, que nace con derechos. Entonces, significó conversaciones a nivel país, con todo. No podemos decir también que tuvimos dentro de la misma, o sea, nivel de educación parvularia, varias resistencias al respecto. Que ni nosotros lográbamos calibrar lo que eso significaba. Y eso se empezó a cristalizar en varias políticas, como por ejemplo en estas bases curriculares considerar que la formación del niño, la formación personal, afectiva, pasaba a ser un elemento transversal y no solamente un área más de desarrollo. O sea, esa idea piagetana que teníamos antes de las áreas de desarrollo volitiva, cognitiva y física y emocional, pasa a ser distinta en su diseño, porque todo lo que tiene que ver con los derechos del niño, todo lo que tiene que ver con el desarrollo, su desarrollo personal, pasa a estar presente en cada una de las áreas que el niño desarrolla y en las que vive y en los espacios. Entonces la planificación cambia también y cambia Y esas áreas que tú nos vas contando en términos del niño como sujeto de derechos, ¿cierto? Sí. En este paradigma donde que estamos actualmente desarrollando nuestras políticas públicas, pensando en ese sentido, en este niño que es sujeto de derechos, también se va incorporando poco a poco el tema de la calidad, se va incorporando poco a poco el tema del aprendizaje, como decías tú, no solo este contexto de protección, sino que cómo se va transfiriendo esta idea del desarrollo de sus propios aprendizajes en torno a temas de calidad. ¿Cómo surge eso, Ketty? Mira, en este caso voy a destacar acá para no olvidarme, tengo una hojita para destacar lo que me vayan preguntando acá. Bueno, en esta idea es básico lo que estamos diciendo respecto del niño sujeto de derecho y estas bases curriculares que comienzan a ser transversales, porque a partir de una encuesta nacional que se realiza en torno al tema, se comienza a ir un poco con mucha cautela, pero lo dejamos en las bases curriculares al niño como ciudadano. Esto fue, y las educadoras que vayan a escuchar esto se van a acordar de este diálogo que no siempre fue tan feliz, pero que sin duda nos ayudó a todas las educadoras de párvulo a mirar realmente lo que significaba, porque el desafío de poner un niño como ciudadano significa que el niño tiene derecho a usar las calles, que tiene derecho a los espacios. ¿Y qué tanto estamos nosotros realmente hoy día siendo capaces de decir que los niños tienen derecho a espacios, que tienen los derechos, por ejemplo, a tener textos que a ellos les interesen, cuentos a su alcance, una ciudad amigable, espacio verdadero para su recreación, para su juego, que es la actividad más importante de la infancia, es el juego? No porque ellos imitan roles, sino porque ahí construyen pensamiento y todos aquellos aspectos que mañana se llamarán valores.
Hoy día son, ¿no es cierto?, modo de comportamiento. Entonces, estas bases curriculares vinieron como a generar un cambio copernicano en la mirada de la infancia, que no fue fácil instalarlo, que no ha sido fácil instalarlo, por lo que ya estamos diciendo, por la tradición que tenía la educación parvularia respecto a que lo más importante era el cuidado y el desarrollo. Ahí tenemos a Piaget, ¿no es cierto? Y ahora hacemos un cambio y decimos el niño es protagonista. Por lo tanto, el niño, al ser protagonista, construye su aprendizaje y entramos a la mirada de un niño, ¿no es cierto?, que está hablando de un aprendizaje significativo. Y empezamos a incorporar nuevos referentes. Y empezamos a hablar de Vygotsky, y empezamos a hablar que los niños tienen zonas de desarrollo. Un niño que va naciendo tiene zonas de desarrollo. Y una zona de desarrollo real, ¿no es cierto? Sabemos una zona de desarrollo próximo y la potencial, y por lo tanto la política educativa tiene que hacerse cargo de hoy, pero tiene que hacerse cargo de asegurarnos que la zona de desarrollo próximo, donde va a tener esas experiencias pedagógicas y educativas, familiares y de vida, le van a permitir no solamente su desarrollo físico y motor, que sí es importante, sino un desarrollo cognitivo, afectivo y social que se debe asegurar. Y esa es la pregunta hoy día. ¿Cómo estamos? Llevamos 2016, ya vamos a cumplir 10 años de las bases curriculares. Llevamos alrededor de 7 años, ¿no es cierto? ¿Y qué tenemos? Sin duda que se han hecho un montón de cosas, pero todavía hay tareas pendientes en torno a la infancia. Y ahí quiero entrar, Enriqueta, en una tarea pendiente, que efectivamente estamos hablando de la micropolítica. Vamos a entrar en la importancia de las comunidades de aprendizaje. Vamos a entrar un poquito en la reflexión del desarrollo profesional. Hoy en día, ¿cómo estamos frente al desarrollo profesional docente de las educadoras? ¿Realmente tienen este empoderamiento que tú nos estás dando a conocer para que efectivamente en sus niveles generen experiencias de aprendizaje que sean atractivas, significativas? Realmente hemos logrado que en estas comunidades de aprendizaje estas educadoras tengan este rol protagónico para poder ir instalando prácticas de calidad en los aprendizajes. Hay algo que dijo hace un rato Alejandro respecto de la calidad. Y afortunadamente el país también ha asumido que la calidad no es simplemente la cantidad de cosas, ¿no es cierto?, de productos que podemos tener, sino que tiene que ver con un desarrollo humano. Y en ese sentido ha calzado muy bien las bases curriculares en esta idea, y que justo coincidió con el SAC, con el Sistema de Aseguramiento de la Calidad que se realiza en educación a nivel de todo el país en ese periodo, y por lo tanto potencia y ayuda a apalancar esfuerzos, recursos también, no solamente humanos, sino que financieros de todo tipo, del conocimiento, que van generando y delineando esta idea de la calidad en la educación parvularia. Y la calidad entonces asume no solamente un concepto, como ya hemos dicho mucho, de mejorar el paternalismo de la infancia, sino de hacerlo cada vez más protagonista de su aprendizaje. Y en ese sentido, niños que toman decisiones, niños que tienen derecho a tener espacio, y niños que tienen derecho también a tener una ciudad que realmente los acoja. Entonces, yo creo que el tener el sistema de aseguramiento de la calidad, desde una mirada de la calidad, vuelvo a insistir, del desarrollo de las personas, hoy día yo creo que a partir de las políticas públicas se han ido cada vez delineando. Hoy día tenemos nuevamente un conjunto de políticas públicas que está trabajando fuertemente en esa línea. Estamos en la línea de una mejor infancia. Estamos en la línea de una mejor educación parvularia, pero no estamos con los problemas resueltos, pero sí las intenciones están. Está esta mirada de que el niño no solamente tiene que tener buenas oportunidades, sino que también tiene que tener estas oportunidades a lo largo de su vida, en la escuela básica, con su familia, con su entorno, con su paisaje, con todo lo que el espacio que él habita. Y yo siento que esas medidas, a partir de las últimas políticas públicas que ha ido tomando el país, una vez que se comienza a hablar de este niño, ¿no es cierto?, protagonista del aprendizaje que ya hablábamos recién, el país ha ido tomando de verdad conciencia. Yo creo que los educadores en primer lugar, y luego el país, las familias,
las instituciones también han ido tomando conciencia. Unas veces mejor que nos gustaría que tal vez avanzáramos más rápido en varios, ¿no es cierto? Pero yo creo que hoy día tenemos una política que está muy centrada en la equidad, que está mirando eso, que tiene buenos propósitos y que yo creo que realmente vamos a trabajar. Hoy día tenemos 3 ejes de desarrollo en la puesta en marcha, ¿no es cierto? Toda la equidad institucional, que cómo le damos las mejores oportunidades a todos, las condiciones laborales para los equipos, está mirando integralmente la situación. Entonces, equidad para los niños, pero también equidad para los educadores, para las familias, para su participación dentro del proceso educativo. Entonces, ahí tenemos un eje importante respecto de eso. Esa calidad integral también de las certificaciones de los centros educativos, de potenciales que viene hace mucho tiempo, pero que hoy día cada vez están siendo más demandantes y exigentes en torno a este sentido de la calidad del que hablábamos, de que no tener una buena mesa para que el niño se siente, sino que tener buenas oportunidades para el aprendizaje. Y esa mirada es distinta, no es que estamos dejando la otra. Ahí yo quiero ser bien clara también con quienes van a escuchar acá, no estamos hablando de que la educación parvularia deja su responsabilidad respecto de mantener los mejores espacios, de todo lo que ya hemos dicho. Tenemos que asegurar eso. Eso es la base, ¿ya? Que tengamos eso. Pero tenemos esta otra mirada que tenemos que potenciar, cómo hacemos al niño que se haga cada vez más ciudadano, que tenga estos espacios, que le aseguremos que el niño tiene espacios para desarrollarse, para ser feliz. ¿Tenemos? Esa es la pregunta. ¿Están los museos abiertos? Cuando a mí me tocó trabajar en las bases curriculares en ese minuto, iniciamos unas conversaciones con los museos y yo recuerdo que varios museos propusieron y más bien aceptaron nuestra propuesta de que cada uno de los elementos en que ellos tenían las exposiciones de arte tuviera su correlato a la altura del niño. Claro. Y eso fue aceptado. Entonces, son pequeñas cosas, a lo mejor pequeñas medidas, pero que hacen un país distinto. Lo hacen primero más humano, pero también lo hacen más abierto a esta mirada de equidad que estábamos hablando de este primer eje. Y lo mismo los educadores al interior del aula. Los derechos que ellos tienen, la participación, los tiempos, los equipos pedagógicos. ¿Qué posibilidades le estamos dando? No solo de que ellos puedan acceder a un conocimiento más renovado, ¿no es cierto? Y participación, pero ¿qué posibilidades tienen dentro del aula? ¿Qué posibilidades tienen de reunirse? Son aspectos que están dentro hoy día de la política pública de educación parvularia y que se han ido potenciando, pero por supuesto, ¿no es cierto?, están hoy día básicamente en una documentación que se está refinando. Ketty, y a partir de esta historia que nos has ido comentando, cómo ha ido evolucionando la política pública, los cambios de énfasis, que creo que son muy relevantes para lo que hoy día nosotros observamos en materia de primera infancia, y por sobre todo cuando tú vas incorporando no solo este paradigma de colocar en el centro, ¿cierto?, del aprendizaje de nuestros estudiantes, sino que también incorpora los elementos de desarrollo profesional docente, y también vas mirando de manera integral el desarrollo de la política educativa en primera infancia. Nos permite formarnos como una opinión más concreta. Efectivamente, probablemente en los últimos 20 años hemos evolucionado en el sentido correcto. Entonces, a partir de aquello y de la experiencia que tú has ido desarrollando en el campo investigativo y también desde la gestión, 2 o 3 elementos que para ti puedan ser los desafíos de la primera infancia en adelante. Una, tú ya algo has comentado, de seguir en esta orientación, de seguir en esta línea, ¿cierto? ¿Hay algún otro desafío que tú estés pensando, que estés desarrollando a partir de la experiencia que tienes en estas materias? Ya lo hemos dicho de alguna forma en realidad, es este sentido de la calidad integral, que hoy día a mí me parece muy interesante este concepto, que es tomar todo, no solamente lo que atiende al niño como tal, a él, sino que también a su contexto. Y en eso tenemos, bueno, la calidad integral, ¿verdad?, de responder a las necesidades, a los intereses, ya lo decíamos, ¿no es cierto?, que una ciudad sea amigable, que realmente el niño se considere ciudadano, por lo tanto tenga posibilidades también de ser considerado en las políticas públicas. Su voz también puede ser importante. En Italia tenemos una ciudad de los niños, y los niños deciden cuáles son las políticas y cuáles son las formas que quieren desarrollarse y relacionarse.
Pero asimismo, esta mirada no puede desarrollarse realmente el niño como estamos pensando, desde de esta mirada significativa, ¿no es cierto? Si no tiene las condiciones el medio, y si las aulas no están preparadas para ello. Si tenemos aulas donde tenemos una cantidad enorme de niños que no se relacionan, porque no estamos realmente, a pesar de que están más juntos, porque hay muchos, no tienen posibilidad realmente de tener interacciones positivas. Entonces se gestan más bien momentos en que se hacen más conflictivos para ellos, más que se sea una mirada en que el espacio educativo pasa a ser un elemento favorecedor de esta infancia que va transitando, ¿ya? Lo otro también, cómo se realiza la relación con las escuelas. Por mucho tiempo hubo un quiebre en esto. Hoy día tenemos el decreto 373 que de alguna forma, ¿no es cierto?, nos obliga a hacer redes tempranamente entre ambos niveles. Habría que verlo, ahí están ustedes los investigadores, y estamos los que estamos investigando sobre esto. Hay varios nichos desde donde construir conocimiento hoy día. ¿Qué está pasando con las políticas que se han hecho? ¿Cómo se están montando? ¿Y cuáles son las limitaciones para poder implementar los cambios? Hoy día tenemos muchas políticas que están funcionando. Y hoy día el país las está retomando hoy día. Ya la subsecretaría de la Educación, de la cual tengo la mejor opinión, están trabajando fuertemente en estas líneas, en responder en esto. Se vienen cambios, el sistema de aseguramiento de la calidad está tratando, hoy día para la infancia, está tratando de responder a todas estas necesidades. Está fuertemente pensando en este aseguramiento de la calidad que decíamos hace un rato, que tiene que ver no solamente con la cantidad de aspectos que se le provean a la infancia, sino el modo en el cual realmente esto está afectando, está impactando en que el niño crezca feliz y no solamente sano. Y ahí, Katy, Y eso tiene que ver con... quiero entrar con una cosita bien interesante, ya como para ir cerrando este punto de la política pública, en el liderazgo pedagógico, sobre todo en recordar en este último hito que hace muy poco ha sucedido en la educación parvularia, la promulgación de los estándares indicativos del desempeño, que en un inicio fueron para todos los establecimientos. Sin embargo, ahí las educadoras lograron dar a conocer su voz y decir necesitamos nuestro propio marco de estándares indicativos. ¿Cómo estos estándares se articulan con el liderazgo y con esta calidad integral que tú nos estás hablando? ¿Cuál ha sido la importancia hoy que las comunidades educativas cuenten con estos estándares para asegurar la calidad integral? Yo creo que estos estándares no van a tener, como todo lo que hemos dicho anteriormente, no van a tener realmente un buen resultado si no se generan las oportunidades para que los educadores y los equipos participen e interactúen permanentemente. Ya, yo creo que tenemos que tener muy buenas políticas, pero el sentido de la política y la verdadera política es la que se puede realmente desarrollar. Si no solamente queda un ideario. Yo tengo mucha confianza en las políticas y puede uno estar o no de acuerdo de que existan tantos indicadores y que de alguna forma, ¿no es cierto?, hay un rayado de cancha tan apretado, pero sin embargo pueden ser y podemos convertirlas en muy buenas oportunidades. Porque detrás de eso hay una mirada de la infancia que es una mirada que conversa con lo que hemos estado hablando, conversa con un niño que se trata de darles oportunidades, buscar la oportunidad. Y los sistemas educativos hoy día están dispuestos a responder, pero lo que tenemos que ver es qué tanto hoy día las educadoras y los educadores tienen espacio para conversar, para el diálogo pedagógico, para la formación, para el desarrollo profesional. Entonces, cuando hablamos de todo eso, necesariamente nos tenemos que meter al aula y a los espacios. ¿Tienen hoy día las educadoras un espacio protegido para conversar acerca de estos indicadores? Las evaluaciones que se van a realizar con los niños ahora, que vienen evaluaciones, ¿no es cierto?, al respecto, para poder tomar decisiones. ¿Qué decisiones se van a tomar a partir de estos resultados? ¿Cómo la infancia va a tener su voz ahí? ¿Cuáles son los paradigmas desde dónde estamos mirando la toma de decisiones al respecto? Se ve afectado, se ve centrado en la mejora, se ve con foco en la ciudadanía, las políticas se están viendo así, pero tenemos que tener mucho resguardo del modo de implementación. Si no aseguramos los espacios para que el diálogo se produzca y seguimos trabajando en estos niveles educativos en que
yo quiero reconocer nuevamente la política de que está intentando mejorar estos espacios. Yo no estoy hablando desde un lugar de que estoy diciendo no se está haciendo. Lo que estoy diciendo es, ojo, cuidado. Para su implementación necesitamos tener claridad respecto de que estos estándares, estas necesidades, estas respuestas formuladas necesitan tener su correlato en recursos para ello. Si no, va a quedar nuevamente, como muchas veces han quedado las políticas de infancia, como un bonito letrero donde decimos que el niño es protagonista de su aprendizaje, pero tiene en una sala 25 compañeros más donde no existen ninguna posibilidad de que se desarrolle de la manera en la que estamos hablando desde la teoría. Entonces la política tiene que cristalizarse en buenas acciones. Ese es el llamado. Bien. Bien, Ketty, bueno, queremos agradecerte, la verdad que ha sido súper interesante lo que nos has ido comentando en función de cómo ha cambiado finalmente esta mirada de la primera infancia. Yo creo que nos quedamos con ese hito primero. Y luego cómo hemos ido mirando la primera infancia desde una perspectiva de integral, el niño sujeto de derecho, que creo que eso marca un antes y un después. Y finalmente también queremos agradecerte porque nos has contado un poco de cómo se puede visualizar y los desafíos que tenemos en estas materias. Así es que, bueno, ha pasado un poco el tiempo, ¿cierto? Tratamos siempre de ajustarnos para que también sea un tiempo adecuado de escucharnos, ¿cierto? Así que, Ketty, para cerrar, ¿alguna idea que se te quede por ahí? ¿Ya? Y vamos cerrando hoy el programa de hoy. Sí, exacto. La idea más básica que podría parecer, pero que la creo que es la más importante realmente, y es la de verdad pensar en la infancia cuando estemos construyendo estas ideas que hoy día están puestas en un papel, ¿no es cierto? Están en una ruta, que es muy interesante. La hoja de ruta que hoy día tiene la infancia es muy interesante, está llena de buenos propósitos, pero tiene que ser más que eso. Tienen que traducirse en buenas acciones. Tenemos que tener a los niños felices, tenemos que tener a niños que tienen espacios, que tienen derechos, que no tienen que tener, pueden recorrer los espacios y tienen allí una fuente para construir el aprendizaje. Tienen que haber ciudades amigables, tienen que estar dentro de espacios educativos que realmente puedan compartir y no estén llenos de niños y niñas donde no tienen posibilidades. Entonces, a ver, ese es mi llamado final. Excelente política educativa, excelente hoja de ruta, vamos por lo segundo, vamos por la concreción. Y ahí todos los educadores vamos a estar ahí dispuestos, ustedes también sin ser educadores. Por supuesto. Sí. Agradecerles a ustedes, agradecerles especialmente a ustedes el interés por la infancia. Me gusta, porque yo sé de ustedes y sé de los investigadores y lo interesantes de los trabajos que realizan. Y me interesa mucho también que eso lo pongan a disposición de apalancar esfuerzos para que estas políticas educativas que hoy las tenemos escritas, ¿no es cierto?, en unas hojas de ruta que está indicando que de aquí a 4 años más vamos a tener un país con mejores oportunidades para los niños y las niñas, a través del conocimiento que construyen ustedes, se puedan también apoyar esa concreción. Gracias. Bien, muchas gracias, Ketty, un gusto, y no nos queda más que despedirnos e invitarlos para nuestro próximo episodio de Tarea Pendiente. Muchas gracias a los radioescuchas, muchas gracias, Ketty, y nos vemos, Alejandro, en un próximo episodio de Tarea Pendiente. Chao, chao, que estén bien. Chao, que estén muy bien. Chao, chao. Relájate, no dejamos tarea para la casa. Lo que necesitas saber sobre educación te lo dimos en Tarea Pendiente.